Pues bien, el día de hoy vamos a estar viendo una de las herramientas que está disponible en línea para que ustedes no tengan la necesidad de bajar SQL en su máquina. La pequeña desventaja que tiene es que no es gráfico. Te van a tener que aprender a usar los comandos sí o sí. Pero realmente no es tanta complicación. Antes de arrancar, ¿tienen alguna pregunta, duda, queja, burla, comentario? La gente que se estaba quejando de que el profesor no dio la clase en el horario y eso, ¿tiene dudas, preguntas? ¿Pregunta? ¿No hay pregunta? Bueno, les voy a compartir la pantalla. Yo espero que no haya porno, ¿eh? Ok, no hay porno. Cuidado, cuidado. Miren, hay dos herramientas. Hay dos herramientas. Esta es una y esta es otra. Estéticamente, esta es más elegante, se ve más bonita, pero a mí me gusta más esta. No sé, como que me siento más cómoda con esta. De hecho, tú puedes en esta, puedes cambiar utilizar diversos lenguajes de programación. O sea, pudieras cambiarlo ahí a otro lenguaje para que puedas usar la codificación que utilizas aquí en un lenguaje cualquiera. La información acá se ejecuta en memoria, por ende, no, lo que está aquí obviamente no se persiste, no permanece en el tiempo. Y nada, de lo que tiene que ver con base de datos, nosotros habíamos visto, o ustedes vieron por su cuenta en los videos, que uno de los primeros pasos al momento de tú querer crear una base de datos debe ser siempre la conceptualización de esta información, lo cual se hace mediante las entidades. En esta parte de cuando tú desglosas las entidades, es cuando tú empiezas a analizar qué es lo que yo voy a necesitar del universo que quiero representar. Es decir, yo quiero representar un universo de qué? De cosas. ¿Qué cosas? Por poner un caso, si yo quiero hacer una solución para una farmacia, pues mi universo es aquellas cosas que compongan lo que yo quiero llevar al mundo digital de que de la farmacia, obviamente. ¿Cuáles son estas cosas que componen esas cuestiones de la farmacia? Bueno, pues obviamente los productos, los empleados, los clientes, las farmacéuticas, las fechas de vencimientos, los lotes, un sinfín de cosas. Entonces, yo voy a tomar lo que considere más importante de esas entidades y voy a comenzar a sacar las características que a mí me interesan de esas entidades, o sea, esas características, esas cualidades, esas habilidades que no son más que sus propiedades o lo que ya vendría siendo en base de datos atributos. Y esos atributos son los que yo voy a convertir al final en campos. Una persona, un ser humano, por ejemplo, tiene diversos atributos, diversas características, como, por poner un caso, respirar, hablar, pensar, caminar, correr, eh, ser blanco, ser negro, ser indio, tener pelo crespo, whatever, ¿no? Hay un gran número de cualidades o características que un ser humano que yo quiera representar como cliente, porque el cliente es un ser humano y el empleado también, son diversas características que yo pudiera querer representar o que tienen, ¿no? que tienen.
Son diversas características que tiene. Ahora bien, necesariamente yo quiero representar todas estas características. Lo más probable es que no. Yo no necesito para saber el color de piel de mi cliente, por lo menos para la farmacia. Para otra cosa que yo quiera, como por ejemplo, si yo quiero, si yo quiero, si yo quiero tener un restaurante, por ejemplo, yo quiero saber el color de piel de mi cliente, porque si es negro no lo voy a adentrar, ¿verdad? No digo yo, pues yo no soy racista, pero sí muchos restaurantes piensan así. Me interesaría saber el color de ojos de mis clientes si yo tuviera una cuestión esta de vender lentes, ¿no? Una, una cuestión de servicio oftalmológico, ¿no? Me interesaría saber si mis clientes son minusválidos o no, si yo tuviera una empresa que se dedica a la fábrica de silla de ruedas, no sé. Ahora bien, en una farmacia a mí no me interesan casi ninguno de esos atributos que sí posee mi cliente, pero que realmente no me interesa. Ahora, ¿qué atributos si yo quiero y necesito representar? El nombre, el sexo, eh, no sé, su estatus marital, poner un caso, su fecha de nacimiento, su fecha de ingreso a la institución, o sea, la fecha en que se convirtió en cliente mío. Cosas así, características que realmente me sirvan a mí, a la construcción de mi información. La edad, ¿verdad? Me interesa saber la edad para saber qué medicamentos ofrecerles, cuáles no. Y así, entonces, teniendo en cuenta la entidad y teniendo en cuenta las características que yo quiero representar de esa entidad, es que ya yo creo lo que viene a ser mi tabla con sus atributos o sus campos. Entonces, yo, por poner un caso, ¿ah? Okay. Yo, por poner un caso, estamos en el elemento de que voy a trabajar una base de datos para una farmacia, pues entonces quiero crear mi entidad cliente y mi entidad cliente la voy a representar en una tabla y esa tabla por lo regular se llama igual que la entidad pero en plural, por lo regular. No es una regla que deba ser así, pero se recomienda. Entonces, si yo tengo una entidad que se llama cliente, mi tabla debería llamarse clientes. ¿Por qué? Porque yo voy a almacenar en la tabla clientes, voy a almacenar más de uno, muchos de uno. O sea, muchos clientes, varios clientes que compartan algo en común. ¿Qué cosas en común comparten? El nombre, el apellido, el sexo. No necesariamente que sean del mismo sexo, no necesariamente que tengan el mismo nombre, sino que tienen esos atributos que le hacen ser la cosa que yo quiero representar. En este caso, el cliente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos para yo crear una tabla cliente? Fácil, yo digo create table, el nombre de la tabla, clientes. Se recomienda que se utilice algo llamado camel notation o anotación de camello para tú nombrar las estructuras de tu base de datos, de tu tabla. En este caso, si yo fuera a tener una tabla que se llame pedidos del cliente, yo debería empezar pedidos, en mayúscula, ¿verdad? La P mayúscula, pedidos. ¿Y de quién? De clientes. Pues entonces pongo clientes, la C en mayúscula. Clientes. Otra forma también sería separar las palabras con el underscore. Para la creación de una tabla no se puede iniciar con número, no se debe. De hecho, no se puede. Usted puede poner un número aquí, por ejemplo, pedidos cliente 1, por poner un caso, pero no puede iniciar el nombre de una tabla con un número. Obviamente tampoco con un carácter. Con ningún carácter puede iniciar.
Con el único carácter que puede iniciar es con el underscore, con el rayita abajo. Ya, eso con relación a al nombre de la tabla. Las tablas deben tener nombres que sean coherentes con lo que yo voy a almacenar. No tiene sentido que yo cree una tabla que se llame clientes y almacene los pedidos, por poner un caso. No tiene el mínimo sentido. Entonces, nada, el nombre de la tabla y posterior a eso, yo procedo a decidir cuáles son los atributos que voy a almacenar. Y esos son los llamados campos. Los campos vienen siendo cuando usted en un Excel, por ejemplo, usted tiene una columna y una fila, ¿verdad? La fila viene siendo el registro que usted está almacenando y la columna viene siendo esto que llamamos acá campo. Entonces, siempre se recomienda que toda tabla tenga un identificador único. Bueno, debería. Y ese identificador único pudiera ser la cédula, pudiera ser el número telefónico. Pero como estos son valores que no dependen de mí, yo no tengo como operador, no tengo control de esa información, pues lo más idóneo es que yo tenga mi propia forma de identificador único, porque la cédula no depende de mí, depende de una entidad externa. Si bien es, entre comillas, única, no, nada me lo garantiza, nada me lo garantiza. Entonces yo decido tener un ID, un identificador. ¿Y cómo lo llamaría? Yo puedo llamarlo de diferentes formas. Algunas personas utilizan el nombre de la tabla en singular con la palabra ID. Algunos lo suelen hacer así. Otros con la misma nomenclatura, pero con la palabra ID con la D minúscula. Ambas son válidas, ambas son correctas. Sin embargo, yo prefiero la notación que utilizan en programación, que es simplemente llamarlo ID. Ahora bien, este identificador que va a ser la llave única, la llave primaria, lo que me va a permitir que no haya duplicidad de información, entre comillas, debe tener un tipo de datos. Los tipos de datos no son más que lo que me delimita qué tipo de información yo puedo almacenar en este campo en particular. El tipo de datos, como ustedes vieron en programación, a no ser que dieran clase con un profesor que se llama Hermosén, un charlatanazo, ese tipo. Si ustedes la dieron con un profesor que sabe, ustedes sabrían que los tipos de datos no son más que esos delimitadores, básicamente, que me dice, mira, una variable que tú tienes de un tipo de información solo puede almacenar ese tipo de información. Yo no tiene sentido que en un número yo pueda poner el nombre de la persona, no tiene sentido. Entonces, por eso yo procedo a delimitar. Si el identificador único, en mi caso, va a ser un código numérico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pues hace sentido que ese delimitador sea de tipo entero. Hay diversos tipos de datos para yo almacenar números. Está el entero, está el decimal, está el double, diversos. Ahora bien, como esto es un número que va a ir sumándose de uno en uno y o sea, no se va a repetir, yo prefiero que sea un entero. Pudiera usar un double, pudiera usar un whatever, pero no tiene como mucho sentido. Entonces, INT y puedo proceder a delimitarlo, pero en este caso no me interesa. Ahora, yo quiero que esta sea una llave primaria. Entonces, para indicarle que es una llave primaria, yo le pongo la siguiente estructura que me indica que esto es de tipo identity y que va a ser incremental en un número que voy a determinar. En este caso, identity. No sé si este compilador lo soporte, pero vamos a ver. Identity 1,1. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, tú me vas a iniciar en el número 1 y luego vas a incrementar de 1 en 1. Yo pudiera inicializar
en el número 1000. Y así empezaríamos con dígitos de cuatro cifras. O sea, empezaríamos en el 1001, luego el siguiente cliente sería el 1002 y así sucesivamente. Pero lo idóneo siempre es que se inicie en el 1. Esto siempre es bueno que lo tengan de la siguiente manera. Esto puedo borrarlo porque estoy haciendo pruebas que está ahorita. Esto también se va. Esto siempre es bueno que lo tengan de la siguiente manera para que no se le pase algo que a mucha gente se le olvida y por eso no le compila el código y por eso empieza a reventar el programa cuando yo lo corro y por eso se quema, porque si el programa revienta, pues se quemó. Entonces, yo pongo el paréntesis acá y luego pongo de una vez este paréntesis acá. Cuestión de que no se me olvide bajo ninguna circunstancia que ese paréntesis abre al momento de que yo termino el nombre de mi tabla y cierra al momento de que yo termino la estructura de la tabla. Y obviamente eso termina con un punto y coma. Cada instrucción que yo le doy a mi base de datos debe terminar con un punto y coma. Las instrucciones son una creación de una tabla, una creación de un índice, una inserción de datos, todo eso son, cada una de esas acciones son instrucciones. Cada una de esas instrucciones debe terminar con un punto y coma. En el lenguaje SQL, si usted instala el server, también puede ser con la palabra Go, pero no sé, dudo que esto lo soporte y no vamos a perder tiempo haciéndolo eso. Luego de que termine la creación de uno de mis campos, yo debo proceder a ponerle una coma para indicar que voy a crear otro campo. Yo puedo crearlo aquí al lado, pero para que, por un tema de estilo, para que se vea bonito, pues le voy a dar enter y lo voy a poner aquí. ¿Qué otra información me gustaría almacenar de mi cliente? Pues obviamente el nombre. Entonces le pongo nombre. ¿Y qué tipo de valor almacena? ¿En qué tipo de valor se almacenan los nombres? Usted se puede llamar Juan Pancras. Usted se puede llamar 824455, no, ¿verdad? Usted se llama Alberto, usted se llama David, usted se llama José, usted se llama Pedro, whatever. Entonces, como lo que se almacena, lo que permite almacenar ese tipo de información es un varchar en base de datos, pues entonces procede a ponerle varchar. Y en este caso sí me interesa delimitar. También puedo usar varchar 2, nvarchar, perdón. Yo puedo usar nvarchar, que me permite almacenar caracteres de tipo diferentes al código ASCII. El código ASCII es el código internacional gringo que permite identificar el valor que tienen, el valor numérico que tienen cada uno de los caracteres que usted tiene en su teclado. Entonces, hay un código ASCII ampliado que es el que contempla los caracteres chino, ruso, de esos sitios para allá, ¿verdad? Entonces, en el nvarchar yo puedo almacenar esos caracteres, mientras que en el varchar yo solamente puedo almacenar acentos, palabras con acentos, y no todas las palabras con acentos, solamente las del latino, y 2 o 3 valores de información que nos sirve porque usted no va a almacenar caracteres chinos, pero ahí está, el nvarchar si usted quiere almacenar valores chinos. Dígame, José, ¿usted quería hacer una pregunta? Buenas noches, profesor. Sí, simplemente quería ir aclarando. Sería, perdón, varchar cuando vamos a hacer todo en latino con un acento y varchar cuando sería en otro idioma distinto. Sí, en otro idioma de esos idiomas raros. Idioma ruso, chino, japonés. Ese idioma O sea, rarísimo. con un abecedario diferente. Correcto. Correcto. Si ustedes son abecedarios diferentes al que usted conoce, diferente al que tiene su Ok, teclado ahora mismo ahí, al que usted tiene en su computadora, si hay un carácter que no está ahí y usted necesita almacenarlo, pues tiene que utilizar el nvarchar. gracias, profesor. Entonces, los nombres, a mí no me interesa que pongan nombres súper largos, porque en base de datos todo cuesta. Realmente en programación, en informática, todo cuesta. Y yo tener una posibilidad de inserción muy alta me puede perjudicar el performance. Performance es
el performance es la optimización, ¿verdad? Optimización, bueno, algo así. La rapidez, la velocidad con que responde una base de datos o un servidor de base de datos. Entonces, no tiene sentido yo dejar abierta la posibilidad tan enorme cuando sabemos que es lo más largo que puede ser un nombre. 15 caracteres, cuando mucho. O sea, tenemos, por ejemplo, el nombre Starling Alfredo, que si nos ponemos a cantar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. El espacio también es un carácter, serían 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, Starling Alfredo, que es un nombre bastante largo, tiene apenas 18 caracteres. Pues entonces, yo diría que con 25 caracteres me da para almacenar la mayoría de nombres del mundo. Y si usted tiene un nombre más largo de ahí, pues acórtelo. O sea, no sé, whatever. Entonces, procedo a delimitar con 25 caracteres. Entiendo que es suficiente para que se almacene la mayor cantidad de nombres y procedo a poner la coma para indicar que voy a continuar con otro campo. ¿Qué otro campo me interesa almacenar? Pues apellido. Apellido. De tipo varchar también y obviamente igual, 25 caracteres. Luego podemos tener el teléfono. Que, o sea, los teléfonos pueden ser de tipo numérico entero. Yo lo voy a almacenar entero. A pesar de que usted pudiera tener su estructura de que decida, no, yo quiero almacenarlo con los guiones. Yo quiero almacenarlo con los paréntesis. Si usted quiere almacenarlo con los paréntesis, obviamente el tipo entero no le va a servir. Usted va a necesitar almacenarlo como tipo carácter, para que usted pueda almacenar paréntesis, asterisco. Otra cosa, el varchar te almacena el porcentaje, todo lo que usted tiene en su teclado ahora mismo, te lo almacena el varchar. O sea, ahí te almacena el asterisco, te almacena el paréntesis, te almacena la almohadilla, el arroba, todo eso te lo almacena. El NVarchar es únicamente para los caracteres de otros sitios que no hablan ni gringo ni español. Bien. El teléfono entero, ¿verdad? Aquí puse un punto, creo. Se nos va. ¿Qué otra información me gustaría almacenar de mi cliente? No sé, fecha de nacimiento. Que sería de tipo datetime. Aquí no está date. Bueno, el tipo de dato no me lo quiere reconocer. Porque no es un tipo de dato primitivo. Bueno. En la mayoría de los lenguajes usted va a poder poner date. Aquí parece que va a dar un error, pero vamos a ver si cuando viene a ver, ¿no? ¿Qué otra información? Podría ser dirección o lugar de trabajo. Dirección, claro que sí. Dirección. Una cosa. O correo electrónico también, profesor. Sí, claro. Se supone que dirección lleva acento. Sin embargo, no es correcto que usted lo ponga. En el nombre, o sea, cuando usted esté nombrando campos, tablas, no es correcto que usted ponga los acentos. Hay ya el SQL moderno, se le activa algo que se llama collocation. El collocation te permite hacer este tipo de barrabasadas, porque hay gente que se creen que grammar nazis, que entienden que eso debe estar correcto en cuanto a la gramática,
pero trate de tener la práctica de no hacerlo. A pesar de que la palabra lleve acento en la O, usted le pone su O normal, dirección. Ahora bien, profesor, ya cuando yo estoy insertando la data, significa que si yo me apellido de óleo, significa que si yo no me apellido de óleo, no le voy a poner el acento. Claro que sí. Cuando ya usted está insertando información, ahí sí, póngale su acento si quiere. Si quiere. Realmente también yo lo veo innecesario, pero bueno. Ahí sí aplica que le pongan los acentos a los nombres. Entonces, dirección sería varchar. Y en este caso le pudiéramos poner de 250 porque es un poquito extenso. Calle tal, número tal, bla, bla, bla. O sea, bueno. ¿Qué más? Dijo alguien el correo electrónico, email, que sería de varchar también y pudiéramos decir que es de 25. Y el sexo, que sería de tipo carácter. ¿Por qué carácter y no varchar? A pesar de que el varchar yo puedo utilizarlo para almacenar una M, una M, una F, ¿verdad? El char pesa un poquito menos. Entonces, si el char pesa un poquito menos, pues mejor utilizo el char. Ahora, el char no es bueno utilizarlo si usted va a almacenar más de 2 caracteres. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, usted va a almacenar una F, una M o una I, ¿verdad? F de femenino, M de masculino e I de indefinido. Entonces, si yo fuera a almacenar el nombre Starlink, yo pudiera almacenarlo en caracteres, pero me va a ser más pesado. Además de que tiene la desventaja de que si yo le pongo carácter de 5 y yo voy a almacenar un valor que es una F, entonces él me almacena no solamente la F, sino que me almacena 1, 2, 3 y 4 espacios. Entonces, usted dirá, profesor, ¿pero cuál es la diferencia? ¿Qué importa? Que F con espacios es distinto de F sin espacios. Incluso, una F minúscula es distinta de una F mayúscula. Entonces, como todo es distinto, mejor el varchar para algo que sea más de un carácter. Si es de un carácter, pues utiliza el char. Obviamente, char de 1. Char de 1. ¿Qué más? ¿Qué más? Edad, maestro. La edad sería un campo calculado según la fecha de nacimiento. O sea, usted nació en el 1900 tanto, pues le calculamos la edad. Es válido, usted quiere saber esa información, pero ya esa información se puede visualizar a través de programación. Cédula de identidad, profesor. Cédula, claro que sí, cédula. Que sería de varchar, digamos que de 13. Porque la cédula no tiene más de 13 caracteres. Realmente 11. Voy a ponerle 13 por si la quiere almacenar con los guiones. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, creo que con eso está bien. La nacionalidad puede ser. Sí, nacionalidad, claro que sí. Nacionalidad. Sin embargo, ahí viene otro punto. Nacionalidad me abre otro abanico de posibilidades. Yo le pregunto, ¿es correcto que yo agarre y empiece a poner aquí en la tabla de la información, yo agarro y quiero insertar la primera data? La primera data sería un ID 1 y el nombre Juan y el apellido Pedro. El teléfono sería la fecha de nacimiento sería 12. El email sería vacío, la dirección vacía, el sexo sería indefinido, Z, vamos a poner I, y la cédula sería y luego la nacionalidad sería dominicana. Y luego yo tuviera otra data que sería, este sería el 2,
este sería el 3, este sería el 4, este sería el 5. Y así sucesivamente. Este se llamaría María y bla, bla, bla. Entonces yo estaría repitiendo la palabra dominicano bastantes veces. Y dominicano tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 caracteres. Esos 12 caracteres por cada registro me le suma mucho peso a la base de datos. Entonces, ¿qué es lo idóneo? ¿Qué es lo que se hace usualmente? Se hace un proceso llamado normalización. La normalización es ese proceso donde yo agarro y comienzo a desmembrar una data, una estructura, en algo que tenga un poquito más de sentido y más coherencia. Entonces, en este caso, yo tendría que crear una nueva tabla que se llame países, donde esa tabla solamente va a tener dos cosas, un ID y un nombre. Entonces, aquí le damos y cerramos el paréntesis para que no se me olvide y el punto y coma acá. Y digo que sería un ID y sería de tipo entero y sería identity de 1 en 1. Profe, una pregunta, mientras usted hace eso. Yo trabajo en una escala de locución, yo trabajo con lo que es la base de datos. Entonces, nosotros, para las personas que son extranjeras, tenemos aparte, o sea, en la parte de cédula de identidad, tenemos lo que es cédula de identidad, pasaporte para los extranjeros, y creo que también tenemos licencias, si mal no recuerdo, para las personas que extravían su cédula o cualquier cosa. O sea, en esa parte se podría poner pasaporte en caso de que sea extranjero o no. Sí, claro, te puede poner. O sea, eso es tu tabla, te pone la data que. O sea, al final, tu entidad es lo que tú vas a convertir en tu tabla. Y en tu tabla tú pones todo aquello que tú quieras representar de tu entidad. Si Lo que tu sea necesario negocio, requerido. ¿cómo? Lo necesario y requerido para el negocio. Claro. Se pone ahí. Y todo lo que requiere negocio. Si negocio necesita saber cierta información, usted le pone un campo ahí con esa información. Claro que sí. Entonces, tenemos países que tienen un ID y un nombre. Esto quiere decir que acá yo voy a tener uno, República Dominicana, donde ahí usted sí va a poder poner los acentos, ¿verdad? República tiene acento creo que en la E, ¿no? Pero, por ejemplo, usted va a tener dos, República Independiente de Punta Cana. Entonces, 3, República Independiente del Cibao. Y luego 4 sería Haití. Y 5 Venezuela. Bueno, aquí entonces necesitaría otro segundo campo, que sería denominación. Que sería varchar. Y diríamos de 50 también. Carajo. De 50. Entonces, acá, dominicano. Dominicano tendría. República Dominicana tendría dominicano, perdón. Dominicano. Punta Caniense. No sé. Cuando crean esa república veremos cómo ellos se denominan. Cibaeño. Cibaeño. Haitiano y venezolano, ¿verdad? Entonces, esta es la información que yo iría a insertar acá, ¿no? En países. Entonces, yo solamente necesito crear una relación entre esta tabla país con el cliente. Entonces, en vez de poner nacionalidad, yo pongo el nombre de la tabla, que sería país, en singular, país,
y el identificador único, ¿verdad? Que sería ID. Para que no se me complique la asistencia, también haga esto. Simple. Usted pone esto aquí también y así se evita la confusión que pueda crearle el que este se llame ID y aquel también se llame ID. De hecho, vamos a hacerlo así. Cliente ID. ¿Verdad? Entonces tendríamos de esta forma, país ID, que sería el identificador que tiene que matchar con el mismo tipo de datos que está allá. Obviamente, aquí yo no lo puedo decir que es identity, pero sí le tengo que especificar el mismo tipo de datos. Y luego entre ellos yo haría una llave foránea, pero eso lo veremos más adelante, que sería entonces INT. Ya. Como el último registro de la, o sea, el último campo de la tabla no necesita ponerle una coma porque no voy a continuar. Pero si usted se la pone, en teoría, él no debería dar error. Entonces, por costumbre, usted se la pone. ¿Qué más? Ya ahí tenemos una tabla con una relación. Luego viene el proceso de inserción de datos. En el proceso de inserción de datos es donde yo voy a, obviamente, insertar datos. Lo que se llama como estructuras de control, que son las estructuras que me permiten manipular el Data Manipulation Language ¿cómo? Data Manipulation Language, DML. Que me permiten manipular la información que yo voy a tener en mi base de datos. Entonces, ¿cuáles son estas estructuras? El insert, en primer lugar, donde el insert yo debo especificarle la tabla a la cual voy a insertar la información, que en este caso sería países, y los campos donde yo voy a insertar data. Entonces, yo voy a insertar data en el campo nombre, coma, y en el campo denominación. Y cierro paréntesis. Y luego le digo los valores que van a tener esos campos que yo puse acá. En este caso sería values. Y digamos que el primero sería República Dominicana. Los números se insertan sin comillas. Los caracteres se insertan con comillas. Entonces, en este caso, con comillas simple, ¿no? Porque está comilla doble y está comilla simple. Y luego separo por coma y sería esto. Y cierro el paréntesis y como termina una instrucción, le pongo punto y coma. Copio esto. República Independiente de Punta Cana. Y ellos se llamarán puntacanenses. República Independiente del Cibao. Y ellos son cibaeños. Haití. Haitianos. Venezuela. Venezolanos. ¿Verdad? Excelente. Entonces, estos números se supone que él me lo va a crear de forma automática, empezando en 1, ¿verdad? Bueno, entonces tengo esa data, ¿verdad? Puedo agarrar y hacer un select de la tabla. Cuando yo voy a seleccionar información, yo tengo varias formas de hacer selecciones. Una de ellas es trayendo toda la data de una tabla. La otra es filtrando la data de una tabla. Y la otra es filtrando los campos específicos que yo quiero. Entonces, yo puedo seleccionar todo de la tabla países, punto y coma. Puedo seleccionar from países y puedo seleccionar
todo from países donde estructura condicional. Yo puedo buscar de diferentes formas. Una de ellas, por lo regular, es la que más siempre se usa, que es buscar por el identificador único. En este caso sería país ID, donde país ID sea igual a 1, 2, 3, 4, 5, sea igual a 4, que me debería traer Haití, ¿verdad? Perfecto. También puedo buscar nombre sea igual a algo que yo quiera encontrar. El nombre yo quiero buscar donde el nombre sea igual a República Dominicana. Pero muchas veces yo no tengo la característica exacta de lo que yo quiero buscar. Entonces yo quiero buscar a veces no por el valor completo, sino que quiero buscar por una parte del valor. Entonces en ese caso yo utilizo like y por ciento, si quiero que empiece con eso, y o por ciento acá, si quiero que termine con eso. Eso lo podemos ver de la siguiente manera. Si yo quiero que empiece con re, él me va a traer República Dominicana, República Independiente de Punta Cana, República bla, bla, bla. Pero no me va a traer a Haití ni me va a traer a Venezuela. Ahora bien, si yo le pongo acá, ¿verdad? Significa que termine con re. En este caso, ninguna cumple la condición. Para que cumpla alguna la condición sería un LA, por ejemplo, y ahí me traería Venezuela, pero no me traería ninguno de los demás. ¿Verdad? Vamos a hacer la prueba de esa manera. Una es con re. Y la otra es con porcentaje al principio. Y vamos a poner IT. No. Sí, IT. Entonces, IT, no. Sí, IT. No, vamos a poner AIT. Entonces, poniendo el porcentaje adelante y poniéndolo atrás también significa, no me importa dónde empiezo o dónde termine. El punto es que contenga esta información que yo estoy teniendo acá. Bien. ¿Verdad? Vamos a proceder a ejecutar y vamos a cruzar los dedos para que todo salga bien. Y dice que hay una sintaxis incorrecta. A veces por esto. Lo malo es que esto no te dice dónde está el error. Profesor, ahí usted no, eso no debió estar también entre corchetes. Es lo último que usted hizo ahora. ¿El qué es esto? Sí. No. Los corchetes era la base de datos muy antigua. Después del 2000 ya eso no es necesario. Profesor, y cuando uno no termina la variable, o sea, la base de datos, uno no lo cierra con llave. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Menito? Ya lo he entiendo, pero el profesor acaba de decir que no es necesario ya. No, él dijo llave, él habló de llaves. Algo distinto.
Ah. Acá, por alguna razón, yo había puesto una llave en lugar de un paréntesis. Aquí. Bien. Ahora debería correr. A ver. Sí, efectivamente. Entonces, mírenlo ahí. Él corre y fíjense lo que hace. Primero, él me inserta estos valores en país, ¿verdad? Porque fue lo que insertamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que él agarra y el primer select que yo hago es que me traiga todos los registros de la tabla país. Fíjense que acá me lo trajo todo, ¿verdad? Ese es este primer select, ¿cierto? Luego yo le digo, mira, tráeme solamente el nombre. Fíjense, acá tenemos país ID, nombre y denominación. Mientras que acá solamente tenemos el nombre, ¿cierto? Y ven acá los nombres. Y luego le decimos en este otro select, donde el país sea igual a 4, entonces, ¿qué me trae? Me trae Haití. Bien. Y luego decimos donde el nombre sea igual a República Dominicana. ¿Y qué él me trae? República Dominicana. ¿Verdad? Me trae ese registro, esa información. Y luego le decimos que me traiga donde termine en LA y según el nada termina en LA. Bueno, sería NA. No, pero Venezuela debe cumplir. Venezuela debe cumplir. Venezuela. Vamos a ver. Wow. A ver si hay algo raro ahí. Y que inicie con R. Bueno. Por alguna extraña razón, esto no lo quiere hacer. Sin embargo, si venimos para acá, corremos esto. Corremos esto. Si corremos este, ¿verdad? El de re, el de la, tampoco trae nada. Bueno, esa sintaxis parece que se dejó de utilizar. Bueno, al final el punto es que utilice este, ¿verdad? Y así no evitamos problemas. Total, siempre como usted está buscando, usted siempre busca con porcentaje de porcentaje. Eso es más algo de curiosidad que otra cosa. Pero bueno. Profe. Ajá. Profe, Diga. yo por ejemplo, nosotros tenemos un programa en el trabajo que antes teníamos otro programa que se llamaba IGC y utilizamos los porcentajes, pero tenemos otro programa que utilizamos asteriscos para buscar. Asterisco, vamos a ver si con asterisco. No. Profesor, una pregunta. Yo tengo ese mismo programa, ese que usted está usando ahora. Al inicio, ¿tiene que tener algún encabezado o algo para yo empezar? ¿O simplemente yo digito eso así y puede correr el programa? En este caso en particular, usted va a tener que crear primero la base de datos, que sería con create table. Database. Entonces usted le va a poner un nombre cualquiera a la base de datos, vamos a decir farmacia. Y punto y coma. Entonces luego de que tú la creas tienes que usarla. Entonces sería use farmacia.
Entonces, de esta forma, tú al crear la base de datos y luego usarla, farmacia. Tú primero la creas Sí. y luego la usas. Si tú te fijas acá donde dice Mercy DB Calventi, eso va a cambiar cuando yo le dé esta instrucción. Fíjate que ahí cambió, ¿verdad? Entonces luego ya cuando tú agarras y procedes a crear las tablas, si yo agarro y refresco acá, agarro y refresco, fíjate que ahora está una base de datos que se llama farmacia. Y cuando le doy a tablas, está vacía, ¿verdad? Solamente tiene cosas de sistema, pero no tiene tablas. Si yo le doy a Create Table, países, selecciono esto y le doy a ejecutar, pues ahora si yo refresco, fíjate que ahí ahora está la tabla países. Y si le doy a seleccionar el top de los registros de la tabla países, fíjate que no trae absolutamente nada. Pero cuando yo agarro e inserto la data, fíjate que ahora puedo venir y seleccionarme el top de los registros y ahora sí me trae datos. Y si podemos ver aquí solamente lo que tiene es lo mismo que ya lo mismo que vimos ahorita. Seleccioname país, coma, nombre, coma, denominación. Fíjate que le pone los corchetes por un tema de legacy, o sea, de compatibilidad, retrocompatibilidad. Pero al final yo le puedo quitar esto y funciona igualito. Profe, ese otro programa. Sí, este es el programa que yo le había indicado en los videos que bajara, pero lo que pasa es que pesa, pues, creo que 1 giga, entonces el proceso de instalación y cosas es mucho más fácil, es mucho más sencillo, porque la tabla, en vez de tú crearla con instrucciones, como la creamos allí, tú puedes simplemente venir acá, clic derecho, New Table. Acá en la columna tú le pones lo que tú quieras, el nombre de la columna. En el data type, fíjate que tú puedes seleccionar el tipo de datos de una forma más dinámica, ¿no? Pero el tema está para quien tenga la limitante a nivel de infraestructura, pues para que pueda, o sea, no tenga una buena máquina o whatever, pueda utilizar aquel recurso. En los videos está con este programa, con SQL Server. Con SQL Server. Ahí está incluso cómo hacerlo, cómo crearlo y todo eso. Pero si usted, obviamente los videos lo tiene que ver sí o sí. Independientemente de que usted vaya a usar SQL o no. Pero al final, para cuando usted vaya a entregarme la práctica, cuando vaya a entregarme la práctica, pues la práctica usted puede hacerla aquí si no tiene una máquina con buenos recursos. Pero si usted puede instalarlo, pues instálalo, porque le conviene más. O sea, allí es mucho más sencillo. O sea, fíjense aquí que la estructura está un poquito fea. Incluso fíjense el error que me estaba dando ahorita, que tuve que ponerlo allá para poder ver cuál era el error. Pues aquí no me dice error, no me dice dónde está el error. Profesor, una pequeña pregunta. Uh-huh. Ese video que, o sea, como usted está grabando pantalla, ese video usted lo sube a la plataforma. Sí, lo voy a poner disponible. Lo subo a YouTube y Okay. después le pongo el enlace. Bien, Profe, gracias. el otro video, tira. El otro programa, el que usted mandó a descargar el link, ¿verdad? Correcto. Ok, ven. Uh-huh. Entonces, ¿qué más? Bueno, acá obviamente seguimos con cliente, ahora tenemos que almacenar información para el cliente. Entonces, sería de la siguiente manera. Bueno, pues, vamos a quedar con la duda. Profesor, disculpe. Uh-huh. Yo tengo una clase que me acaba de empezar ahora. ¿Esa clase usted la va a grabar o la va a subir? O Sí, la voy a grabar. Uh-huh. Ah, pues me Puede voy a retirar entonces, profesor, que me empezó otra clase. meta mano. Ok, gracias. A la hora.
Profesor, disculpe. Señor, Tengo la misma situación que el compañero de ahora mismo. dele para allá, no hay problema. Y disculpe el inconveniente. No, tranquilo. Yo también, maestro. Le falta mucho a esta clase. No, ya a la clase le quedan 5 minutos máximo. Ah, Ya después de que... Bueno, no le gustó. Entonces, obviamente, ya acá lo que simplemente insertamos la data para este señor, para los clientes, ¿no? Que en este caso sería clientes, sería el nombre, apellido, teléfono, dirección, email, sexo, cédula y obviamente los valores. Procedemos con el nombre, Alberto, el apellido, Juan Rodríguez, el teléfono, bueno, en este caso es numérico, por ende sería, si yo, 809-123-123, coma. La dirección, calle, esquina es esquina. La dirección de correo, juan@gmail.com. El sexo, digamos que es un carácter, entonces vamos a ponerle que él es malito. La cédula, que decimos 223, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Sí. Y luego mierda. Ay. Bueno, al final, bueno, ahí se actualizó el navegador y se fue. Pero bueno, esa es una desventaja también de usar esto. Si le da F5, no fue el caso, le da para atrás, se fue todo. Entonces va a tener que iniciar desde cero. Entonces, esto úselo únicamente como último recurso. Al final era solamente eso, terminar de insertar la data en la tabla cliente y ya. Entonces, luego, en la siguiente clase, veríamos cómo establecer la relación entre dos tablas. Vayan viendo los videos, lo que tengan lo que puedan instalarlo, pues instálenlo. De hecho, inténtelo. Primero intente instalarlo. Con la guía que le doy, instalarlo y hacer el programa que muestro en los videos. Y si no puede hacerlo por diferentes temas de recursos, pues utilice esta herramienta que le voy a enviar en el grupo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas, quejas, burlas y comentarios? ¿Preguntas? Una pregunta así, que usted decía ahorita de que el SQL, o sea, que se puede hacer en SQL, y usted dijo de que para enviar el trabajo lo pasáramos aquí, a donde está ahora. O sea, No. para enviar. A ver, si tú lo haces en SQL, pues me lo pasas de ahí, punto. Okay. Porque al final tú lo que me vas a entregar es esto. Esto a mí no me interesa donde esté. Si tú quieres ponerlo en Word, lo pones en Word. Ahora, para tú hacer esto y probar lo que funciona, porque tú puedes agarrar y decir, ay no, pero qué fácil, yo agarro y busco y agarro y me invento esto. Ahora, ¿cómo tú sabes que eso que está ahí funciona? Porque yo voy a agarrar y voy a coger tu código, le voy a dar controlar, ¿verdad? Y le voy a dar a ejecutar. Y si eso me dio error, ya. O sea, ahí automáticamente no me entregaste nada. Lo que tú me entregaste. Hay que grabar. ¿Mm? Perdón que lo interrumpas. ¿No? Que le preguntaba si había que grabarlo y Sí, claro. explicándolo. Claro.
Porque, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo grabador de pantalla. Yo tuve una clase pasada y yo lo que hice fue hice el programa y lo iba grabando la computadora con mi teléfono y iba explicando lo que hice. Entonces, no sé si tal vez usted lo acepte así Bueno, también. mira, de aceptártelo yo te lo acepto así, pero que un grabador de pantalla, tú agarras, te bajas un programa gratuito que se llama Active Presenter. Y con eso tú grabas la pantalla de forma gratuita. Ok. O sea, un grabador de pantalla no es. No, Claro. lo que pasa es que, por ejemplo, el programa fue Visual Studio el que nosotros utilizamos y mi computadora, no sé por qué razón, no me permitió nunca instalarlo. Esa computadora es como media loca. Y lo tuve que hacer fue de la computadora de mi novio y esa computadora es del trabajo. Entonces, como usted sabe, le ponen permisos y no puede instalar cosas. Él lo hicimos ahí porque él tenía el programa. No, pero pudieras usar también la técnica de Zoom. Tú puedes agarrar, de hecho, entiendo que si tú lo vas a hacer en grupo, deben utilizar Zoom, ¿verdad? Porque ustedes no van a durar más de 10 minutos explicando. Entonces, pueden usar la versión gratis, porque la versión gratis te da 45 minutos, si mal no recuerdo. Entonces, tú agarras así, con el Zoom, que se maneja por vía online, ¿verdad? Graban la sesión mientras tú estás haciendo la cosa en pantalla. Ah, Entonces, nice. y así Sí, se ve un mejor. poquito más profesional, ¿no? Claro, yo te lo acepto que tú me lo mandes así, no hay problema, pero si está la Sí, opción, se ve si está la mejor opción, así. se ve más chulo y te da un trabajo más acabado. Está bien, gracias. Hay que grabar también, profesor, entonces el procedimiento. O cuando ya vas a mostrar el resultado. No, solo el resultado. O sea, Ok, tú vas a venir y vas, o sea, ustedes van a hacer otro trabajito adicional que está en los videos que yo le puse, del plan de marketing, bla, 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 bla. Entonces, al final, uno de los integrantes va a venir y va a decir, saludos, miren, esta es nuestra solución informática que creamos. Aquí podemos ver la creación de la tabla, de la base de datos, perdón. Aquí podemos ver la creación de la tabla, de la segunda tabla. Aquí está la relación, aquí está la que sí o qué, aquí está la inserción de datos, aquí están unos celes de prueba que utilizamos y esta es nuestra base de datos. Ya, así de simple. ¿Usted podría poner todo eso completo para yo tirarlo en un print screen, profe? O sea, esto, tú dices el código este que El código completo, sí. No, pues yo se lo mando más fácil, ¿no? Ah, sí, mejor. Está bien. ¿Tienen alguna otra pregunta adicional? ¿Preguntas que hago en los comentarios? ¿No hay más preguntas? ¿Preguntas? ¿O nada? Nos vemos el lunes, si lo permite la providencia. Pasen buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Bye. de acuerdo, profe. Pasó muy Buenas bueno. noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Estamos libres el viernes entonces. Sí, el viernes no hay clase.